contrario, es mostrarte ejemplos de hombres de fe en la Biblia que pudieron atravesar lo que vamos a conversar hoy y mantuvieron su propósito, mantuvieron su misión intacta, mantuvieron la fe en aquel que los había llamado para la obra. Y resulta que solemos medir el éxito en el liderazgo muchas veces por cosas muy superficiales. Medimos el liderazgo por el número de seguidores, medimos el liderazgo por tal vez el éxito económico o material de una persona. Solemos, si lo hablamos desde nuestro entorno, solemos medir por la cantidad de personas que escuchan tal vez tus mensajes o leen tus publicaciones en redes sociales. Pero pasa que muchas de esas cosas son intentos del mundo de atacar o de infiltrarse en la iglesia con parámetros que no son bíblicos para medir el éxito, o medir la grandeza, o medir un ministerio. Pero hemos permitido que esas pequeñas voces se infiltren. Y si fuéramos a seguir, y quiero ser reflexivo en esto, si fuéramos a seguir muchos de los parámetros que el mundo nos da hoy para medir el éxito de un ministerio, muchos de los personajes bíblicos que vemos en todas las escrituras se considerarían fracasados en los estándares de hoy, porque tal vez no tuvieron una gran cantidad de seguidores. Muchos de ellos atravesaron situaciones que tú y yo no estaríamos tal vez dispuestos a atravesar, terminaron sus vidas de maneras trágicas, y eso para el mundo hoy es fracaso, es no ser exitoso en el ministerio. Es por eso que es importante que como hijos de Dios, como cristianos, como personas nacidas de nuevo, tengamos clara cuáles son aquellos estándares que la Biblia nos menciona para un liderazgo sano, exitoso, productivo. Y quiero decirte una verdad hoy que tal vez no te la has considerado, pero déjame decirte que todos, absolutamente todos, lideramos algo en nuestra vida. Puede ser que lo hagas en tu trabajo, en tu empresa, puede ser que lo hagas aquí en la iglesia, puede ser que lo hagas en tu casa a través de tu familia, de tu hogar. Y si no tienes nada de eso, tú eres encargado, eres líder de tu alma, de tu dirección, de tus decisiones personales. Es por eso que este mensaje no es solo para aquellos que quieren un liderazgo o para quienes están en el liderazgo, sino para todos aquellos que entendemos que de una u otra manera estamos liderando. Y quiero un poco abrirnos a todos, porque este mensaje primero tuvo que confrontarme a mí para luego poder compartirlo con ustedes. Abrirnos los ojos a la verdad del evangelio sobre cuál es la esencia del llamado cristiano, del llamado al liderazgo que Dios nos ha hecho. Pero como les decía, muchas corrientes de este mundo, como el antropocentrismo, algo mal llamado humanismo, se han querido infiltrar muy sutilmente, porque no lo hace con impactos fuertes, sino con pequeñas palabras. Y han querido utilizar esos parámetros que el mundo considera como buenos. Pero déjame decirte algo: si somos fieles a la palabra que nosotros creemos y estamos seguros que es la palabra de Dios, liderar, servir, es volverse un blanco gigante de ataques del enemigo, es volverse un objetivo de Satanás para intentar derribar tu vida, tu ministerio, tu trabajo. Porque si resumimos la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, todos los grandes hombres de Dios sufrieron, padecieron persecución, muchos de ellos muerte, muchos de ellos exclusión, incluso de la sociedad. Pero estas nuevas corrientes han querido vendernos un evangelio de la comodidad, un evangelio de yo aquí me siento bien, me siento cómodo, y yo creo que Dios no está en contra de eso.
pero ese tipo de cosas nos anestesian contra la verdad. La comodidad nos anestesia contra el desafío que es vivir la vida de fe, con el desafío que es enfrentarse a la realidad de que Jesús nos prometió cosas muy buenas, pero Jesús también nos prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Pero creo que nos quedamos más con esa segunda parte y nos olvidamos de la primera, que parte integral de la vida cristiana es sufrimiento, es padecimiento. Y no estoy aquí para decirte que debemos estar todo el día dándonos golpes de pecho y azotándonos la espalda. No se trata de eso. Se trata de entender que muchas veces nos hemos acomodado en una posición en la que no incomodamos al diablo, en la que no incomodamos al reino de las tinieblas. Y eso es muy preocupante si nos llamamos hijos de Dios, porque nuestra esencia es ser luz. Nuestra esencia es trastornar el reino de las tinieblas con la luz de Cristo. Pero la comodidad en el liderazgo, en el servicio, en la vida de fe, muchas veces ha traído esa posición en la que simplemente estamos en un modo automático en nuestro servicio, en nuestro liderazgo. Decía alguna vez un pastor llamado Paul Washer, él decía: no existe tal cosa como un gran hombre de Dios, solo hombres débiles, lamentables e infieles de un Dios grande y misericordioso. ¿Y sabe por qué esto es así? Porque si tu éxito o tu grandeza o tu reconocimiento se basara en tus habilidades, en tu elocuencia, en tu gran capacidad, en tus recursos, la gloria sería tuya. Si todo eso se basara en tus propias capacidades o en mis propias capacidades, nos llevaríamos la gloria nosotros. Pero el propósito principal, diría yo único, del ser humano en esta tierra, al haber sido creado por Dios, es dar gloria, es glorificar, es exaltar a Dios con todas las áreas de su vida. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Jesús en Lucas 17 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo creo que esto es un golpe de humildad lo fue para los discípulos y debería ser para nosotros. Todo lo que tú hagas en tu servicio, en tu familia, de entrega, viene de la mano de Dios. Y reconocer eso nos quita a nosotros del centro y pone a Jesús en el centro. Eso quita del centro nuestro ego, quita del centro nuestro orgullo y pone a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de tu ministerio. Y es importante que entendamos que como hijos de Dios, como siervos, como líderes, donde Dios te haya puesto, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños. No somos aquellos que poseen una especie de autoridad de sí mismo. La Biblia dice que no hay cosa que hayamos recibido que no haya venido primeramente de Dios. Y cuando entendemos que nuestra función como siervos, como servidores, como líderes, como padres, como esposos y esposas, es ser administradores de los regalos tan hermosos que Dios nos ha dado, eso debería darnos, y creo que esa es la intención de hoy, darnos un sentido de responsabilidad, un sentido de compromiso, porque únicamente cuidamos con cariño, con aprecio aquello que valoramos. Y si no estamos cuidando nuestro ministerio, no estamos cuidando nuestro hogar, no estamos cuidando nuestro trabajo, el lugar donde Dios te haya puesto, posiblemente es porque hemos perdido esa sensación de afecto, de cariño, de amor por lo que hacemos. Y es por eso que hoy quiero compartirles algunas características que tiene el liderazgo cristiano, el liderazgo bíblico. Verdades un poco fuertes, diría yo, pero que debemos profundizar para que podamos empezar a ejercer el propósito que Dios nos ha dado.
El primer punto que quiero darles es que un verdadero líder está dispuesto a servir con un amor sacrificial. Liderar y servir es entrega. Liderar y servir es renuncia. Liderar y servir es abnegación. Es la renuncia del yo. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Tal vez es este nuestro modelo de servicio, nuestro modelo de liderazgo, nuestro modelo de guía, de mentor, donde sea que Dios te haya puesto. ¿O será que al primer rechazo, a la primera contra, afuera, ya no eres parte de los míos? Jesús convivió hasta el final de su vida, partió el pan, compartió el vino con aquel que lo iba a entregar. ¿Será que somos cómodos en decir, no, este no está 100% de acuerdo conmigo? Para afuera. ¿O será que nuestra actitud es, aunque yo sea amado menos, ahí con más razón voy a dar amor? Cuando sea rechazado, con más razón voy a servir con alegría. Aunque sea despreciado por el mundo, ahí es donde más voy a compartir el amor de Jesús. Porque esa es la esencia de un verdadero liderazgo. Y déjame decirte, si tú eres líder o lo serás, vas a ser rechazado. Si eres líder o lo serás, Jesús nos decía, el mundo los aborrecerá por mi causa, por mi nombre. ¿Y cuál será nuestra respuesta cuando seamos rechazados? ¿Cuál será nuestra respuesta cuando seamos perseguidos? Nuestra respuesta es el amor. Nuestra respuesta es la justicia. Nuestra respuesta es la misericordia. Nuestra respuesta es el perdón, es la compasión. Y vemos este ejemplo en tantos hombres y mujeres de la Biblia que, siendo rechazados por aquellos que en teoría debían amarlos, vemos el ejemplo de José, abandonado, casi muerto, después vendido por sus propios hermanos. Vemos el propio ejemplo de Jesús, vemos el ejemplo de Pablo y tantos otros grandes hombres de la fe que cuando todas las situaciones y las circunstancias de su alrededor decían, se acabó, ya no te lleves con esta persona, sigue tu vida, es donde más tuvieron el impulso de demostrar amor. Y el liderazgo duele, el liderazgo es sufrido, el liderazgo es un sacrificio. Y otro punto que quiero compartirles, que es una de las advertencias que la Biblia nos da una y otra vez sobre el liderazgo, sobre la autoridad. Solemos decir que el poder cambia a la gente, ¿verdad? Lo solemos relacionar con la política, que el poder cambia a la gente. Llegó a tal cargo, ve, y ya no habla con nadie. Llegó a tal puesto de autoridad y se olvidó de los amigos, de la familia. Pero ¿será que eso es verdad? ¿Será que el poder cambia a las personas? ¿O simplemente revela lo que había de antemano en sus corazones? Revela las intenciones de su corazón. Cuando tú estás en un puesto de autoridad, demuestras quién realmente eres. Porque muchas veces la fama, el poder, la autoridad, el reconocimiento es como este flash en tus ojos. Y un flash, si les ha pasado un flashazo muy fuerte al ojo, ¿qué hace? Te desorientas un momento, ¿verdad? Dejas de ver lo que está a tu alrededor y te enfocas simplemente en eso. Y puede pasar que cuando llegues a un lugar de autoridad empiecen los flashes del mundo. Tú eres reconocido, tú eres famoso, no necesitas a nadie más. Pero miren lo que quiero compartirles. El segundo punto es que un verdadero líder no sacrifica la verdad en el altar del reconocimiento. Un verdadero líder no cambia sus convicciones conforme va ganando fama y reconocimiento.
Vamos a ver aquí lo que nos dice 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Estas son las últimas palabras escritas en sentido cronológico del apóstol Pablo y son una serie de recomendaciones a su discípulo Timoteo. Y miren lo que dice, y me encanta cómo empieza esta parte, 2 Timoteo 4:1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Escuchen esto: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Miren cómo empieza: en presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿Saben qué es esto? Pablo estaba poniendo a Dios como su testigo. ¿Qué tan importante tiene que ser algo que vas a decir para que pongas a Dios como tu testigo? Es decir, que estamos frente a una de las palabras más importantes. Toda la palabra de Dios es importante, pero Pablo quiso resaltar este aspecto. En presencia de Dios te digo esto: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá un día en el que muchos empezarán a buscar lo que les conviene, empezarán a buscar lo que es más cómodo oír, empezarán a buscar aquello que no los incomoda, aquello que no hace que su vida sea transformada verdaderamente, y empezarán a buscar lastimosamente a maestros que comparten ese tipo de mensaje. Y ese es el desafío que tenemos como líderes y siervos: es no cambiar la verdad por el reconocimiento, no cambiar la verdad intocable de las Escrituras por la fama. Y decía un pastor: si la verdad hiere, déjala que hiera, porque no son mis palabras, no son las palabras de los pastores, no son las palabras de los líderes, es la palabra de Dios la que confronta. No se trata de qué tan elocuente es la persona que lo comparte, se trata de qué tan eficaz y de qué tan viva es la palabra de Dios. Y la verdad incomoda, la verdad inquieta. Y esa es una de las verdades que quería compartirles. Muchos líderes se han perdido por comprar fama, vendiendo sus convicciones. Y es un riesgo que todos los que estamos en alguna situación de autoridad corremos. Pero Pablo nos insiste: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Pero dice aquí: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Una vez más nos advierte: el liderazgo y el servicio es muchas veces, no todo el tiempo, muchas veces sufrimiento. Pero hemos creado a veces en el medio cristiano una burbuja anti-sufrimiento, anti-dolor, anti-tristeza. Y si estás triste es porque el diablo te está atacando. Y muchas veces puede ser así. Pero ¿y cuándo es una prueba de parte de Dios para ti? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la prueba que Dios mismo nos pone para que seamos refinados como el oro? Pruebas necesarias para que nuestro carácter se forme a la imagen de Cristo. ¿Renegamos o nos bloqueamos? No sufro, no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor, no sufro, no hay tristeza, no hay tristeza. ¿Será esta nuestra actitud? ¿Somos evitadores del sufrimiento o somos aquellos que soportamos el sufrimiento por amor del nombre de Jesús? Por amor de la causa, porque yo creo que si algo compartimos todos en esta mañana es que estamos juntos en la misma causa, ¿verdad? Jesús decía: id por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. ¿Y será que eso es fácil realmente? ¿Será que es fácil ir por todo el mundo?
Y a veces pensamos en ir por todo el mundo y vamos a África, vamos a Medio Oriente. Y a veces no empezamos ni siquiera con la persona que tenemos ahí al lado de la casa. Y a veces el rechazo empieza ahí, empieza en tu casa. El rechazo puede empezar en tu vecindario, puede empezar en tu trabajo. Y estamos cambiando la verdad para que esa gente se sienta cómoda y ve. No, yo mejor no digo nada porque si digo que soy cristiano me van a empezar a molestar. Y eso puede ser que pase mucho. Muchos ministerios hoy, y lo digo con mucha pena, tienen como única función endulzar los oídos de aquellos que están en camino al infierno. Están anestesiando a las personas contra la verdad, mientras siguen su camino a la perdición y a la condenación eterna. Y nosotros que tenemos la verdad de Dios, inspirada por Él, disponible, porque hay muchos lugares que no pueden hacer esto que nosotros estamos haciendo en este momento. Países de Medio Oriente, de África, de Asia, en la India, en Nigeria, en Irán, donde el simplemente hecho de tener una hoja de este libro es suficiente para que seas condenado a muerte. Y nosotros, teniendo toda la verdad y el consejo de Dios en nuestras manos, preferimos suavizar el mensaje, diluir el mensaje más poderoso de la historia. Y esa es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos aquellos que hemos sido llamados para impactar el mundo con la verdad, cambiar la mentira por la verdad, cambiar la oscuridad por la luz. Pero solo podemos ser luz acá. No hay luz fuera de la palabra de Dios. Y un tercer punto que quiero compartirles es que un verdadero líder sabe que soportar los sufrimientos temporales produce un fruto eterno. Y creo que esta es la parte más difícil para todos, porque lo es para mí. El mundo contemporáneo nos invita a pensar en los placeres temporales de la vida. Y no está mal, no quiero que ustedes piensen que está mal, pero nuestro objetivo es una buena casa, un buen auto, una linda familia, un buen trabajo, estudios exitosos. Y yo creo que a Dios es feliz cuando logramos eso a través de su mano. Hemos desviado nuestra mirada de la eternidad a la temporalidad, de la eternidad a aquello que, como la Biblia dice, se lo devora la polilla en algunos años. Nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro liderazgo, nuestro servicio debe apuntar a la eternidad. Los resultados humanos y temporales, de hecho, para muchos es fácil lograr eso. Pero si eso no está produciendo un fruto eterno, déjame decirte, hay que encender la luz roja y empezarnos a preocupar por la eternidad. Dice Hechos capítulo 20, versículo 23 y 24. Aquí Pablo se está también despidiendo y yendo rumbo a sus últimos años de ministerio. Dice Pablo en el versículo 23: Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperarán cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Dice otra versión: lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo respiraba eternidad. Pablo caminaba en eternidad.
Pablo pensaba en eternidad. No hay palabra que tú veas aquí del apóstol Pablo que no sea pensando en la eternidad. Y no hablo solo de tu eternidad, porque sería fácil decir, claro, vengo a la iglesia, yo sirvo, yo estoy en un ministerio, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago lo uno, yo hago lo otro. Está bien. Pero Pablo respiraba eternidad para otros. Pablo vivía su vida, cada decisión, cada paso, cada viaje, cada sufrimiento por la eternidad de aquellos que necesitaban escuchar el mensaje del evangelio. Y es que el enfoque de todo cristiano genuino, y me parece un poco complicado tener que decir cristiano genuino, pero lastimosamente el término cristiano se ha banalizado tanto que hay que reafirmarlo. Todo cristiano genuino, nacido de nuevo, tiene su mente puesta en la eternidad. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí nos habla del principio y nos habla del final también. Porque luego, si estamos en el cielo, estamos en la eternidad, no necesitamos fe porque lo tenemos ahí, ¿verdad? Pero aquí necesitamos fe. Y Jesús nos da esa fe en un inicio y nos mantiene hasta el final. Pero dice: puestos los ojos en Jesús. A Dios no le molesta tu éxito, a Dios no le molesta que te vaya bien, pero a Dios le entristece que tu corazón se incline a cosas vanas, que el tiempo se las devorará en algún momento, y que te pierdas de la capacidad de mirar a Jesús con asombro, mirar a Jesús frente a frente, de mirar a Jesús, de mirar sus ojos de amor. Porque cuando tú miras a Jesús, ese es el verdadero flash que tus ojos necesitan. El flash de la eternidad, el flash del amor de Jesús. Porque cuando vemos esos ojos de amor, no nos hace falta nada más. Lo cantábamos hace un momento, ¿no es cierto? Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Es una canción o es una verdad? Para ti, ¿es una canción o es una verdad? Para mí eso es una simple canción que me gusta y que suena muy bonita y que me emociona al cantar. ¿O es una verdad que yo confieso con mis labios? Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, no sabemos a veces el versículo 13 de memoria, ¿verdad? Filipenses 4:13 dice: todo en Cristo que me fortalece. Pero ¿hemos leído el 12? ¿Has leído el 12? Dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pero todo lo puedo. Wow, cambió un poquito, ¿verdad? Cambió un poquito. Porque a veces lo tenemos de fondo de pantalla y lo compartimos en redes sociales: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy un campeón, soy un vencedor, soy un ganador. Y eso es verdad. Pero ¿cuál es el contexto en el que Pablo está hablando esto? Pablo no estaba en un resort. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba preso, perseguido, acusado, a punto de morir. Y dice: yo puedo vivir, he vivido con mucho. Y es bueno escuchar eso, porque Pablo también tuvo momentos de éxito material y prosperidad en su vida, y estoy seguro que así fue. Pero hubo momentos de dolor, de persecución, de pobreza, de tristeza, de soledad. Y déjame decirte algo: el liderazgo en muchos momentos es solitario. Pablo terminó sus días, y después, si lo pueden leer en 2 Timoteo capítulo 4, pidiendo que lo vayan a visitar, porque él estaba solo. Personas que habían caminado con él lo abandonaron, y Pablo lo dice persiguiendo las pasiones de este mundo. Pero Pablo, en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y es impresionante si pensamos que en Cristo, aún en sus últimos momentos en la cruz, decía: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y ese es un desafío para nosotros, porque en nuestra humanidad eso es imposible. Déjame decirte algo: eso es imposible. La abnegación,
la renuncia al yo en nuestra humanidad es imposible. Porque incluso si lo hiciéramos en nuestra humanidad, lo estaríamos haciendo por reconocimiento, por autoflagelación o autocomplacencia. Estaríamos renunciando a las cosas, y personas que renuncian a todos sus bienes para dárselo a los pobres. Pero nuestro estándar es hacerlo con el amor de Jesús. Nuestro estándar es hacerlo con el Espíritu Santo. Y mi deseo hoy, como te decía, no es desanimarte al liderazgo, sino impulsarte para que hoy puedas reconocer todas las verdades incómodas del liderazgo, pero aún así decir: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y esta es la pregunta que quiero dejar para ustedes, amigos de producción. ¿Estás listo para liderar? ¿Estamos listos para hacer y seguir todos estos ejemplos de fe que hemos visto? Si tu respuesta es sí, vamos a hacerlo con todo. Pero si tu respuesta es no, nos levantamos juntos y lo hacemos juntos. Pero hoy quiero que tu oración sea, y te invito a que te pongas de pie, por favor. Quiero que hoy nuestra oración sea: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, enséñame a liderar. Porque tal vez tú has estado liderando tu casa con tus propias fuerzas y habilidades. Tal vez has estado liderando tu ministerio con tus propias fuerzas y capacidades, o por el reconocimiento que tienes. Has estado liderando en tu empresa, en tu negocio, por tus grandes habilidades económicas y financieras. Pero el liderazgo genuino, o el líder genuino, es aquel que sabe descansar y confiar en aquel que lo ha llamado. Y hoy te pido: entrega tu liderazgo a Dios. Entrega la guía de tu familia a Dios. Entrega la guía de tus discípulos a Dios si los tienes. Entrega la guía de tu ministerio a Dios, para que a pesar del sufrimiento, del dolor, de las adversidades que implica el liderar, seamos como Pablo y seamos como Cristo, que hasta el final, con brazos abiertos, se entregó por amor a nosotros. Jesús derramó su sangre por ti y por mí, para que nos unamos a su cuerpo como iglesia. Y la iglesia, les repito, es columna y baluarte de la verdad. Y si tú eres parte de este cuerpo, Dios te está llamando hoy a liderar como Cristo lideró. Y Jesús nos pone el ejemplo del matrimonio, que es guiado en amor, como Cristo amó a su iglesia. Y hoy Dios nos pide que como líderes amemos a nuestros liderados, amemos a nuestra familia como Cristo nos amó. Si tú no amas a quienes lideras, desde ahí estás totalmente opuesto al modelo de Jesús. Pero hoy nuestro modelo es seguir los pasos de Jesús. Y te invito a que cierres tus ojos. Y ahí donde tú estás, piensa en Jesús viéndote cara a cara. La Biblia dice que sus ojos son como de fuego. Al mirarte a ti, Señor, todo lo demás se desvanece. Todos los placeres y pasiones de este mundo son nada. Todo el sufrimiento